Bienvenidos a El Canal del Misterio, donde desentrañamos los enigmas más oscuros y compartimos las historias más escalofriantes que la vida real puede ofrecer. Hoy les traigo un relato que les helará la sangre, una experiencia que le sucedió a mi amigo y a mí que nos hizo cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la seguridad en nuestro propio hogar. Quédense hasta el final, porque lo que sucedió después de lo que escucharán ahora es aún más inquietante. Prepárense para adentrarse en la oscuridad, porque esto acaba de empezar. Seguro que a estas alturas todos saben lo que es Fortnite. Hacía mucho tiempo que conocía el juego, pero nunca lo había jugado hasta que mis amigos, en el fondo, me obligaron a descargarlo y unirme a ellos. Querían jugar en escuadrones, que es como se le llama cuando juegas en grupos de 4. Mis compañeros de escuadrón eran Evan, Xavier y Braxton. Evan era, sin lugar a dudas, el mejor jugador y en esencia el impulsor de estas partidas en grupo. Xavier era el segundo mejor, y luego estaba Braxton. Braxton solo hablaba por el auricular cuando estaba en apuros o necesitaba ayuda, lo cual era bastante raro. Evan, Xavier y yo, por otro lado, nos pasábamos el tiempo bromeando y charlando sin parar. Ellos dos hicieron todo lo posible para explicarme cómo jugar a través del auricular. Pero bueno, nada de esto importa realmente. Iré directo a la parte crucial, a lo que nos dejó helados. Evan dejó de hablar y se produjo un silencio incómodo que duró unos 10 largos segundos. Entonces Evan, quien nos estaba guiando de un punto a otro en el juego, se detuvo en seco, como petrificado. Su personaje simplemente se quedó inmóvil por un momento. Xavier encendió su micrófono, con un tono claramente molesto, y le dijo a Evan que se moviera. Su personaje seguía inmóvil y Evan no decía absolutamente nada. Pero, según la pantalla, el micrófono de Evan estaba activo y yo podía escuchar un ruido de fondo que parecía provenir directamente de su habitación. Xavier, Braxton y yo le estábamos diciendo a Evan que se moviera o lo dejaríamos atrás, pero todos nos quedamos en absoluto silencio cuando un grito horrible, casi dolorosamente fuerte, brotó del micrófono de Evan. No era como si estuviera gritando directamente al micrófono. Parecía que Evan estaba en algún lugar en el fondo de su habitación, lejos del auricular. Luego, una puerta se cerró de golpe en el fondo, y los tres nos quedamos allí, sin saber qué decir ni qué hacer, completamente aterrados. Les dije a los dos que llamaría a Evan de inmediato, y apagué la consola sin pensarlo 2 veces. Intenté llamarlo 5 veces, pero nunca respondió, así que decidí conducir hasta su casa, que estaba a solo 2 minutos. Llegué a su casa y no vi coches en la entrada, pero la puerta principal estaba abierta de par en par y las luces estaban encendidas por toda la casa. Entré, gritando el nombre de Evan con la voz temblorosa. Él me respondió con un grito desde algún lugar del piso de arriba. Seguí el sonido de su voz directamente hasta su habitación en el desván, donde lo encontré escondido debajo de la cama, temblando. Me dijo que me escondiera, con la voz apenas audible. Le ordené que saliera de debajo de la cama y me explicara qué demonios había pasado. Dijo que había alguien en su habitación, una presencia siniestra. Estuvo hablando con frases muy cortas durante mucho tiempo, hasta que finalmente se calmó y pudo explicarme todo con detalle, con una claridad aterradora. Mientras Evan jugaba a Fortnite con nosotros, sintió un ligero golpe debajo de su cama. Tiró de la tela que cubría los laterales de la cama, miró debajo y vio a un hombre adulto, completamente desconocido, escondido allí. Fue entonces cuando lanzó el auricular sobre la cama y gritó mientras retrocedía aterrado hacia una esquina de la habitación. Cuenta que el hombre salió de debajo de la cama mientras Evan seguía paralizado por el miedo, gritando en la esquina. Luego, el hombre simplemente salió por la puerta de la habitación, y eso fue lo último que supimos de él, como si se hubiera desvanecido en la nada. En ese momento, no sabía si el hombre seguía en la casa o no, así que llamó a la policía, desesperado. Sin saber qué más hacer, cuando llegaron no sabíamos qué esperar de ellos. De hecho, aparecieron 2 agentes de policía.
El agente masculino entró en la casa y revisó los alrededores, mientras la agente femenina se quedó con nosotros afuera, con una pequeña libreta en la mano, anotando lo que Evan le describía con detalle. Y así, sin más, los agentes se fueron, dejándonos con una sensación extraña. Me quedé en casa de Evan esa noche, solo para que se sintiera un poco mejor, para darle algo de consuelo en medio de aquel horror. Todos seguimos jugando a Fortnite juntos, aunque la sombra de aquella noche a veces planea sobre nuestras partidas. Ahora soy mucho mejor jugador. Nunca he sido un gran fan de Fortnite, pero todos mis amigos sí lo han sido desde hace tiempo. Siempre sentía que me quedaba fuera cuando decían de conectarse a Fortnite y cosas así. Sí, he jugado un par de veces y entiendo la mecánica del juego y todo eso. Simplemente no soy bueno en el juego, o al menos no lo era. Así que una noche de lunes me conecté al juego y jugué solo para practicar y mejorar. Hice eso una y otra vez, y poco a poco empecé a ser bastante decente en el juego, para mi propia sorpresa. Luego empecé a jugar con otros jugadores, no con mis amigos, sino con gente aleatoria en línea. Jugué una partida de dúos, lo que significa con otra persona en mi equipo. Su nombre de usuario era BobRockets16 o algo parecido, con alguna C y E extra o lo que fuera. No lo anoté, la verdad. Perdimos la partida. Creo que quedamos en el puesto número 20. Después de que terminó la partida, recibí un mensaje personal del tipo diciendo que creía que era muy bueno y que deberíamos jugar de nuevo. Me sorprendió, para ser sincero. Fue extraño porque, en realidad, no jugué nada bien en esa partida. De todos modos, decidí jugar otra partida con él, sin darle mucha importancia aún. Esta vez, activó su micrófono e intentaba hablarme. Yo no tengo micrófono para jugar, así que no podía responderle. Solo podía oírle a través de los altavoces de la televisión. Por su tono y lo que decía, parecía que le estaba molestando que no le hablara. Le oí decir cosas como, ponte el micro y deja de ser un capullo. La idea de que este tipo era genial se desvaneció en ese momento y pensé que era un completo gilipollas. Iba a terminar la partida, pero después de eso se acabó con este tío. Siguió diciendo cosas, la mayoría incomprensibles simplemente por mi distancia al televisor y el ruido del propio juego. Pero entonces le oí decir mi nombre. No solo mi nombre de pila, mi nombre completo. Cuando oí esto, entré en pánico y pensé, ¿dónde coño sale mi nombre real en mi perfil? Pero me di cuenta de que no podía ser. El tipo seguía diciendo cosas por el micro, pero yo ya no estaba escuchando. Fui a la consola y la apagué, muerto de miedo. Solo saber que el sonido de la voz de ese tipo había desaparecido me hizo suspirar de alivio. Les escribí a mis amigos y se lo conté. A todos pareció hacerles gracia, escribiendo sus jajajas y cosas por el estilo. Dejé mi móvil sobre el escritorio. Mientras usaba mi portátil, el teléfono vibró de nuevo. Esperaba que fuera uno de mis amigos, pero era un número desconocido. El mensaje decía, «Hola, mi nombre completo». Respondí, «¿Quién eres?». Aparecieron las burbujas de escritura con los 3 puntos. Durante un buen rato esperé ansiosamente a ver qué iba a decir esta persona. El mensaje fue, ¿es esta tu dirección? Y a continuación mi dirección real. Una vez más escribí, ¿quién eres? Y luego mentí y escribí, no, esa no es mi dirección. La persona nunca respondió. Después de eso, empecé a acusar a mis amigos de estar tomándome el pelo. Todos juraron que no tenían nada que ver, aunque, para ser sincero, no les creí del todo. Pero no me molesté en seguirles el juego. Pensé que si eran ellos, cuanta más reacción les diera, más se divertirían. Me fui a la cama, ignorando a mis amigos. Me desperté por algo. Estaba casi seguro de que había oído un ruido. ¿Sabéis cómo a veces un sonido te despierta, pero no sabes qué sonido fue porque aún no estabas despierto para oírlo? Pues así estaba yo en ese momento. Todo mi cuerpo reaccionó con una alarma sobresaltada cuando sonaron unos golpes en mi ventana. En lugar de mirar para ver quién estaba ahí fuera como un hombre, corrí como un cobarde fuera de mi habitación hacia el baño más cercano, donde me encerré.
No había ventanas en ese baño, así que me sentí seguro. De hecho, me quedé dormido en ese baño, y cuando me desperté, les escribí a mis amigos de nuevo diciéndoles que se fueran todos a la mierda. A todos les hizo mucha gracia, pero cuando los vi en persona parecían bastante sinceros cuando me dijeron que no tenían nada que ver. A día de hoy, sigo sin saber si mis amigos me estaban gastando una broma o si aquel tipo con el que jugué al Fortnite de alguna manera consiguió mi información y vino a mi casa. Mi hijo de 10 años, Danny, había estado jugando a ese juego del Fortnite todo el día, todos los días durante los últimos meses, y me estaba volviendo loca. Le gritaba que saliera de vez en cuando. En su lugar, todo lo que oía era el sonido de ese autobús tocando la bocina cada 10 minutos y constantes disparos que venían de su habitación. Finalmente, una noche, como a las 9, Danny salió de su cuarto y gritó hacia la cocina que iba a venir alguien a casa. Rápidamente le pregunté, ¿quién? Dijo, un chico del Fortnite que vive por aquí. Se me cruzaron los cables al oír esto. Al parecer, había invitado a un completo desconocido con el que hablaba en Fortnite. Cuando le pregunté ¿qué edad tiene?, Danny se encogió de hombros y dijo, no sé, parece un poco mayor. Empecé a asustarme, sabiendo que un completo extraño, que probablemente era mucho mayor que mi hijo de 10 años, venía a mi casa. Cerré todas las puertas con llave y encendí todas las luces del porche. Le dije a Danny que siguiera jugando en su habitación y que no hablara con nadie más. Esperé junto a las ventanas hasta que un coche aparcó delante de mi casa. Se detuvo y los faros se apagaron. La puerta se abrió, alguien salió y empezó a caminar por el sendero hacia mi puerta principal. Sentí que se me caía el corazón al estómago cuando vi a un hombre de mediana edad, de unos 40 años, con algo de sobrepeso, entrar en la luz y luego subir las escaleras hasta la puerta. Llamó al timbre 3 veces. Lo ignoré. Luego empezó a porrear la puerta durante un rato. También lo ignoré. Bajó los escalones mirando hacia las ventanas mientras caminaba por el sendero. Me aseguré de que no pudiera verme. Estaba segura de que iría a su coche y se iría, pero rodeó mi casa por el lateral, fuera de la vista de las ventanas. Iba directo a la puerta de atrás. De repente, escuché un ruido en la parte trasera. Alguien estaba forzando la puerta. Era él, tratando de entrar. Me quedé completamente inmóvil, paralizada por el miedo. Mi corazón latía a 1000 por hora. Sabía que no había otra forma de entrar en la casa, así que mi única esperanza era que se cansara y se marchara. Cuando los ruidos cesaron, el silencio se hizo insoportable. Esperé lo que me parecieron 5 minutos eternos, agazapada en la cocina, antes de atreverme a mover un músculo. Tenía que ver si se había ido. Con el mayor sigilo posible, apagué las luces y, conteniendo la respiración, levanté un poco la persiana de la cocina para espiar hacia afuera. Y entonces lo vi, su rostro, pegado al cristal a escasos centímetros del mío. Estaba mirando directamente a la cocina. No, me estaba mirando a mí. Un grito ahogado se escapó de mi garganta, un chillido tembloroso mientras le gritaba con todas mis fuerzas, «¡Voy a llamar a la policía!». Creo que mi amenaza lo asustó, porque dio media vuelta y se alejó tranquilamente. Lo vi subir a su coche y desaparecer en la oscuridad de la calle. No llamé a la policía. En ese momento, el miedo se transformó en una furia incontenible. Fui directa a la habitación de Carlos, hecha una furia. Le eché la bronca de su vida. Lo castigué 2 semanas por ponernos a todos en peligro, y a él mismo. Eso significaba nada de videojuegos durante 2 semanas. Y después de eso, otros 2 meses sin poder usar sus auriculares inalámbricos. Ahora que las 2 semanas han pasado, ya ha vuelto a sus juegos. Pero a mí todavía se me revuelve el estómago solo de pensar en lo que podría haber pasado si yo no hubiera estado en casa esa noche. ¡Qué historia tan escalofriante!, ¿verdad? Me pregunto qué habríais hecho vosotros en una situación así. Dejadme vuestras opiniones y teorías en la sección de comentarios.
Si os ha gustado este vídeo y queréis más historias que os pongan los pelos de punta, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros a El Canal del Misterio y compartirlo con todos vuestros amigos a los que les gusten las emociones fuertes. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir trayendo los misterios más oscuros hasta vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.